Bien chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos entonces a empezar con la parte del curso de física y el tema vectores 1. Bien, ¿qué es vector? Vector dice es la representación de una magnitud vectorial que indica módulo y dirección. Mejor dicho, el vector, su forma física de representar una magnitud vectorial es mediante este segmento de recta orientado al cual conocemos con el nombre de flecha. Esta flechita me indica lo que es la representación de un vector. Y un vector representa las magnitudes vectoriales. La magnitud vectorial necesita de una dirección, que es el ángulo que hace el vector con el eje horizontal o el semieje positivo, ¿correcto? Semieje positivo de las X, se quiere decir así. Bien. Y el valor del vector, su módulo, su tamaño, su intensidad, ese es el módulo del vector. Bien, entonces la nomenclatura diría que si tengo la letra A con su barrita encima, esto es vector A. Si lo tengo entre barras, es el módulo del vector A, o sea, su valor. Y teta viene a ser la dirección. Bien, anotemos aquí. Dice lo siguiente. A ver. ¿Qué es el módulo? Es el valor del vector. El valor del vector. Del vector. A uno le llaman su medida también, ¿no? Del vector. ¿Qué es la dirección? Es el ángulo. Es el ángulo que hace el vector, con el semieje, positivo de las abscisas o de las abscisas, entre paréntesis X, ¿no? Ahí está, eje X. Bien, entonces ya sabemos lo que es un vector, correcto, sus características, módulo, dirección. Bien, son las dos características principales: el módulo, el valor del vector; la dirección, el ángulo que hace el vector con el semieje positivo de las abscisas o las X, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos por acá. ¿A qué denominamos vectores iguales? Vectores iguales. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Ahí está. Bien, vamos por acá entonces, vectores iguales. Entonces vamos a explicar. Este vector que ustedes ven aquí, este vector y este vector serán iguales si cumplen las siguientes características. Bien, primero, a ver, ahí está. Este es el vector A y este es el vector B. Entonces, en primer lugar, para que sean iguales deben cumplir lo siguiente: que el teta de A y el teta de B deben ser iguales. Entonces, teta de A debe ser igual a teta de B. ¿Qué quiere decir esto? Que las direcciones son las mismas. ¿Y qué más? Que la medida del módulo de B, el módulo de B y el módulo de A también deben serlo. Entonces, el módulo de A es igual al módulo de B. Ahí está. Entonces, por lo tanto, podemos afirmar que el vector A es igual al vector B. Ahí está. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿a qué denominamos negativo de un vector? Negativo de un vector. Negativo de un vector. De un vector. Bueno, simplemente el negativo de un vector es aquel que tiene el mismo valor, pero la dirección contraria.
Si citamos a estos dos vectores que usamos anteriormente, aquí y aquí, ¿correcto? Entonces decimos lo siguiente. Este vector va hacia arriba, mientras tanto, este vector va hacia abajo. Bien, entonces, mientras que este señor tiene un ángulo teta, este señor, ¿qué ángulo tendrá? A ver si esa es la horizontal. Entonces, el ángulo sería todo esto. Este señor haría 180 más teta. 180 más teta. Ahí está. Bien, entonces, si este es el vector B y este es el vector A, ¿correcto? Este es el vector A y este es el vector B. ¿Qué podemos afirmar entonces? Bien, bien es cierto, en la dirección es el opuesto, ¿ya? Pero aquí se cumple, decimos acá, que sus direcciones, teta es opuesto. Opuesto. ¿Qué más? Tenemos que sus módulos, ¿cómo son? Iguales. Entonces, el módulo de A es igual al módulo de B. Entonces, aquí podemos establecer que el vector A es igual a menos el vector B. Es decir, su negativo, ¿no? Negativo o contrario del vector. Bien. Entonces, de esta manera ya tenemos nosotros lo que son ambos vectores. Vamos a determinar ahora lo que es la resultante de un conjunto de vectores. Resultante de un conjunto de vectores. Resultante de un conjunto de vectores. De un conjunto de vectores. De un conjunto de vectores. Listo. ¿Qué es la resultante de un conjunto de vectores? No es otra cosa que sumar los vectores. En otras palabras, es la suma de vectores. ¿Ya? Esto es suma de vectores. Suma de vectores. Ahí está, suma de vectores. Entonces, ¿qué se hace para sumar vectores? Se coloca uno a continuación de otro, ¿correcto? Imaginemos que tenemos los siguientes vectores, ¿no? Dados los vectores, y me dan el siguiente vector. Un vector aquí, llamado A, un vector aquí, llamado B, y un vector de esta manera, llamado C. Y me dicen hallar la resultante, que es A más B más C. Entonces, como esta es una suma de vectores, para hallar la resultante, según lo que me pidan, yo debo colocar uno a continuación de otro los vectores. Por eso diríamos solución. Colocamos al vector A sin alterar ni su módulo ni su dirección. Colocamos al vector B, donde termina A, empieza B. Y luego a continuación vendría C. Y donde termina B, comienza C. Ahí está. Listo. Entonces, ¿cuál es la resultante? La resultante sería el vector que une el origen del primer vector con el extremo o cabeza de flecha del último vector. Repito, la resultante va del origen del primer vector hacia la cabeza de flecha del último vector. Esta es la resultante. Esta resultante es A más B más C. Ahí está, que reemplaza el conjunto. ¿Ok? Listo. Entonces, esto de acá se le conoce con el nombre de método gráfico. Método gráfico. Listo. Entonces,
aquí usted hay que ventilar algunos ejemplos que por ahí se le van a presentar. Vamos con un ejemplo. Dice así. Del sistema de vectores mostrado, del sistema de vectores mostrados, del sistema de vectores mostrado, hallar su resultante. Y me dan el siguiente sistema de vectores. Uno, este de acá vamos a llamarle A, vector B, vector C, vector D y vector F. Ahí está. Vector F. O vector E. Listo. Entonces, aquí colocamos solución. Nosotros decimos que queremos hallar la resultante del sistema, es decir, cuánto vale, o perdón, no cuánto vale, sino quién es el vector resultante. Entonces, por lo tanto, nos damos cuenta que si nosotros vemos, hay que observar qué vectores están uno a continuación de otro. Y nos damos cuenta que el vector a continuación está el vector B. Y a continuación, ¿quién está? El vector C. Y a continuación, ¿quién está? El vector D. Entonces, hasta ahí se cumple que uno está a continuación de otro. Entonces, todo este vector A, B, C y D se puede reemplazar por uno solo. Todo este conjunto se reemplazaría por este vector, que va desde A hasta ¿dónde? Que va del origen del vector A hasta el extremo del vector D. Este vector viene a ser la suma de A más B más C más D. Este es A más B más C más D. Listo. Pero hay un detalle. Aquí hay otro vector. Este vector blanco. Y ese vector blanco es F. Entonces nosotros nos preguntamos, F, ¿el vector blanco y el vector rojo son o no son iguales? Para que sean iguales, ¿qué tienen que tener? La misma dirección y el mismo módulo. Tienen la misma dirección y el mismo módulo. Entonces el vector F y el vector A más B más C más D son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que A más B más C más D es también F. Entonces diríamos así. Entonces acá este vector A más B más C y más D no es otra cosa que F. Y este vector de acá, ¿quién es? También es F. Entonces, al final tengo dos vectores que son ¿qué cosa? F. Entonces lo que se hace es colocar uno a continuación de otro. Lo decimos acá, uno a continuación de otro. Este vector está aquí, ¿correcto? Y este es el otro vector que va aquí. Vamos a ponerlo más. Ahí está. Este vector que está aquí, F, y este es el otro vector F que está aquí. F. Entonces, uno a continuación de otro. Siempre uno a continuación de otro. ¿Y cuál es la resultante? El vector que une el origen del primero con el extremo del último vector, o del segundo en este caso. Bien, ahí está. Entonces, F más F, ¿cuánto es? F más F es 2F. Ya está, 2F. Entonces, ¿cuál es la resultante? La resultante final es 2F. Ahí está. ¿Listo? Entonces, este es el famoso método del polígono vectorial, método gráfico. ¿Ok? Método gráfico. Bien, y como esto vamos a encontrar un sinnúmero de ejercicios y problemas, ¿no? Así es. Listo, vamos entonces ahora, espero que esté claro, vamos a pasar ahora a lo que es un método analítico. Método analítico.
método analítico que se conoce con el nombre de la ley del paralelogramo. Ley del paralelogramo. Ahí está. Para sumar dos vectores concurrentes y coplanantes. Toda esta ley se va a aplicar siempre que tenga dos vectores concurrentes y coplanares. Por ejemplo, tengo yo acá a este vector y este vector. ¿Por qué se llama ley del paralelogramo? Este es el módulo de A, hace un ángulo alfa, y este es el B. ¿Por qué se llama ley del paralelogramo? Porque simplemente se va a trazar paralelas por los extremos de los vectores para construir un paralelogramo. Y al construir dicho paralelogramo, la resultante se encontrará en la diagonal mayor de dicho paralelogramo. Esta es la resultante. Lo que queremos hallar es el módulo de la resultante. Entonces, para eso existe una fórmula matemática que dice así. El módulo de la resultante es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada del módulo de A elevado al cuadrado más el módulo de B elevado al cuadrado más el doble producto del módulo de A multiplicado por el módulo de B por el coseno del ángulo alfa. Ahí está. Bien, entonces de esta manera tenemos esta formulita que nos permite calcular el valor de la resultante. Bien, entonces, ojo, y también tendremos otra relación que nos permite calcular el ángulo X, ¿no es cierto? Entonces diríamos así. Aparte de esto, tendríamos una formulita que nos pedía calcular el valor del ángulo X, es decir, la dirección de la resultante. ¿Qué diríamos acá? Voy a ponerle teta. ¿Qué diríamos acá? Teta es igual al arco cuya tangente es lo siguiente, una fracción. Aquí sería el módulo de B más el módulo de A multiplicado por el coseno del ángulo alfa, y arriba sería el módulo de A multiplicado por el seno del ángulo alfa. Entonces, estas dos relaciones me permiten calcular, uno, la dirección de la resultante, y el otro, el módulo de la resultante. Bien, hasta esta parte llegamos con la explicación teórica y una aplicación básica en cuanto a lo que es el método gráfico y lo que significa determinar la resultante de un conjunto de vectores. ¿Cierto? Muy bien, espero esté clara la explicación. Tome nota, por favor, y continuamos en la siguiente.